La historia nos da mucha enseñanza. Por eso varios hombres ilustres nos dijeron, la nación que se había olvidado la historia no tiene futuro. Esto no solamente la nación, sino también individualmente los mismos. La persona aquella que no aprende de la historia no tiene futuro. Nosotros desde mes de mayo estamos meditando en tiempo con Dios en QT sobre libro Reyes, primero Reyes y segundo Reyes. Ese Reyes es historia de Israel. Ahora alguien puede pensar, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar esa historia? Porque esa historia no solamente para Israel, Dios a través de esa historia de Israel quiere enseñar a todos nosotros una enseñanza importante, no solamente nación, sino cada uno nosotros. Libro Reyes es tanto Reino Norte Israel, Reino Sur Judá, repite casi 20 veces un patrón que da un mensaje de qué, una conclusión. Aquella nación, rey y el pueblo que tiene temor a Dios, obedece a Dios y prospera. Cambio, que menosprecia a Dios, no le da importancia a Dios, aleja de Dios, viene sufrimiento. Hoy, no solamente Israel, sino todos nosotros tenemos que aprender de esa enseñanza. Hace 2 domingos pasados, nosotros, mi última prédica, aprendimos sobre 1 Reyes capítulo 13, versículo 1 a 10, sobre primero rey de Reino Norte Israel, Jeroboam. No sé si recuerda. Aprendimos versículo 1 al 10. Él fue puesto por Dios, rey de Israel, pero después que él llega a ser rey, comienza a seguir a Dios, no como Dios quiere, sino como él quiso. Y él no supo cuál era su problema era espiritual, pero no entendió. Y también él no supo, para Señor, para Dios le gusta más obediencia que sacrificios, pero él no supo. Dios, para arrepentir ese Jeroboam, envía un varón. Ese varón se llama varón de Dios. Hoy quiero aprender esa historia, empezando desde el versículo 11 al 32. Es un poco largo, 21 versículos, por eso vamos a leer con buena velocidad. No es difícil entenderlo esa historia, porque es una historia. Entonces vamos a leer con buena velocidad. Adelante. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová,
por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí que unos pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dejaron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos le ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Amén. Es un poco largo, pero es una historia que habla sobre un viejo profeta. Lo que vemos, contexto general, ve una historia triste, un triste sobre viejo profeta. Pero dentro de esa historia triste, al final nosotros podemos encontrar el amor de Dios y perdón de Dios sobre ese profeta. Eso nos da una esperanza. Por eso hoy quiero escudriñar junto con ustedes, primero, ¿cuál problema fue ese viejo profeta? El segundo, ¿en qué manera equivocado él estaba buscando a Dios? El tercero, su arrepentimiento y también perdón de Dios y amor de Dios. Primero, la vida de profeta, viejo profeta. Él es profeta solo en nombres. O sea, podemos llamar a él un cristiano solo apariencia. La Biblia lo llama a él viejo profeta. ¿Qué es lo que quiere decir? Sigue llamando viejo profeta. Es porque su pasado, él sirvió a Dios como profetas. Sin embargo, hoy lo que nosotros podemos ver, ese 1 Reyes capítulo 13, podemos ver que Dios no puede usar más a él como profeta. Nosotros vemos capítulo 13, ese mismo capítulo, versículo 1, cuando rey Jeroboam, empezó a seguir a Dios, haciendo sacrificio en su manera, no como Dios quiere. Cuando estaba haciendo sacrificio, Dios quería enviar una persona, un varón, ese varón es varón de Dios, enviar y para advertir rey Jeroboam. Fíjense, voy a leer para ustedes el versículo 1. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Cuando Jeroboam está haciendo sacrificios para el Señor, y Dios envió unas personas, pero desde Judá lejos a Israel, a Betel. O sea, ese varón de Dios vino de Judá. Ahora, si en Reino Norte de Israel, si había alguien que podía hacer ese rol, esa misión, Dios no hubo necesidad de enviar desde sur Judá hacia lejos, enviar un mensajero a él, el rey Jeroboam. Lo que quiere decir, este viejo profeta
Si él hubiese cumpliendo cerca de Dios, está apto de ser como profeta, Dios no hubo necesidad de enviar otra persona de lejos. ¿Qué es lo que quiere decir? Ese viejo profeta ya no podía ser como profetas, porque su estatus espiritual está lejos del Señor. Cuando nosotros vemos versículo 11, lo que leímos texto hoy, primer versículo, podemos entender aún más sobre vida que estaba llevando viejos profetas. Versículo 11 dice así: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey Jeroboam. Cuando vemos el versículo 11, podemos ver ahí dos problemas de ese viejo profeta. ¿Cuáles? Primero, ahí lo que podemos ver, su hijo asistió el sacrificio que está haciendo el rey Jeroboam I. El otro, y ese hijo trajo toda la palabra al detalle completo, la profecía, advertencia Dios hizo al rey Jeroboam a través de ese varón. Ahora, ¿por qué le digo eso el problema? Dos problemas. El primero, si es viejo profeta y él tenía temor a Dios, está cerca con Dios, él no hubiese permitido sus hijos asistieran ahí. Porque el rey Jeroboam está haciéndolo con un culto, sacrificio, no como Dios quiere. Nosotros vimos que él hizo como él quiso. Entonces no debería asistirlo. El segundo, ese hijo trajo todas las palabras completas, menores a su padre. ¿Qué quiere decir eso? Ese hijo estaba cerca de Jeroboam, cerca de poder, cerca de rey. Y eso, lo que podemos ver es, viejo profeta, le gustan estar sus hijos junto a la familia, estar cerca de poder. Lamentablemente este mal podemos ver mundo entero, de Venezuela, en los otros países también, hablando de líderes de la iglesia, tanto católicos, evangélicos, hay líderes que han cambiado, vendido su conciencia, no tienen temor a Dios, sino le gustan el poder. Además, la situación que cuando estaba viviendo ese viejo profeta, si él hubiese estado lineado en el Señor, con el Señor, y si él hubiese tenido temor de Dios, él tenía que mudarse de Israel a Judá. Porque segundo Crónica, capítulo 11, versículo 14 al 16, nos enseña qué estaba sucediendo aquel tiempo. Vamos a leer juntos. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de sus padres. Fíjate, cuando Jeroboam empezó a alejar de Dios, entonces todos los sacerdotes, o sea, levíticos, el versículo 16 decía, ellos empezó a trasladárselo. Tras de ellos, 16 dice, tras de aquello acudieron también todas las tribus de Israel, o sea, todas las personas que estaban en el norte de Israel, que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, vinieron a Jerusalén. O sea, toda la persona que tenía fe, está
siguiendo a Dios, quería seguir como Dios quiere, ellos trasladaron de norte de Israel a Judá. Pero este viejo profeta continuó en vida de nortes. Él estaba combinado con la situación que está en poder de ese rey Jeroboam. Aquí nosotros podemos ver por qué Dios no pudo usar ese viejo profeta. Situación viejo profetas. Su espiritualidad estaba opacado, porque él le gustó más el mundo que Dios. Su prioridad de la vida estaba el mundo. Por eso es bueno nosotros hacer reflexión en nuestros interiores. ¿Cómo estoy mi espiritualidades? Para mí es importante a Dios o este mundo. Le hago esa pregunta es no para que abandonar este mundo, sino es asunto de prioridades. Cuando nosotros tomamos la decisión de nuestras vidas, ¿cuál es prioridad? ¿Con qué base nosotros tomamos la decisión? ¿Es la palabra de Dios? ¿O manera de Dios? ¿O sino consejos que nos da? ¿O mi pensamiento? ¿Sabe que Dios salvó a nosotros? Dejó este mundo. ¿Por qué Dios nos dejó este mundo vivir? Es porque Dios quiere que nosotros seamos como sal y luz de este mundo, en nuestro hogar, en nuestra escuela, universidad, trabajo, en negocios. Aquí el viejo profeta es apariencia, es profeta como cristiano. Estoy seguro, él conocía mucho más que cualquier una persona normal sobre Dios. Sacrificios, pero él queda solamente como apariencias, profetas. Me hizo recordar un libro que escribió Kyle Idleman. Ese libro es No soy fan. No sé si ese foto ahí. ¿Pareció? Ahí parece, ok. Recomiendo ese libro. Yo creo que tenemos en biblioteca leer ese libro. Fíjate, el Kyle Idleman, él dice que en la iglesia hay dos grupos de personas. Uno es discípulo de Jesús, otro fan de Jesús. Fan conoce muy bien Jesucristo, sobre Jesucristo. Algunos fan conocen sobre Jesucristo más que discípulos. Conoce muy bien todo lo que hace la iglesia. Sin embargo, él conoce bien sobre Jesucristo, pero no conoce a Jesucristo. Parecido como es viejo profeta. Ahora ese profeta un día venía viviendo así y llega una noticia sobre el varón de Dios. Él sale a buscar ese varón de Dios. ¿Por qué él quiso buscar el varón de Dios? Puede ser que él le interesa conocer ese varón de Dios. Y también a él le quedó algo, deseo de volver otra vez. Deseo de acercar a Dios, volver a aquel tiempo cuando él servía a Dios como profeta. Por eso hoy quiero ver el segundo tema, cómo él buscó a Dios. El segundo tema es, ¿en qué manera equivocada él está buscando a Dios? Fíjate, ese profeta, viejo profeta, tenía un fervor buscar a Dios. Porque versículo 12, 13, cuando escuchó de su hijo, entonces pregunta, mire, ¿por dónde regresó este varón de profeta? Y de luego él pidió para que enseñara
asno, ¿qué hizo? Siguió detrás de él con asno. 14:16, versículo, finalmente encuentra ese varón de Dios y luego comienza, verificas, es correcto, y luego él invita a su casa. Pero el varón de Dios dice que yo no podré volver contigo, no puedo comer ni pan ni beber agua, porque versículo 17 dice que ese es orden de Dios. Entonces, escuchando estos, el versículo 18, vamos a leer juntos qué dicen ese viejo profetas. Leemos juntos. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. ¿Qué hizo él? Mintió, ¿no? Mintió para lograr su objetivo. Fíjate, él había ya escuchado primera vez desde su hijo lo que habló ese varón de Dios. Aquí, propio boca de varón de Dios, dice, escuchó. Y es el orden de Dios que no puede volver. Sin embargo, él no tiene temor a Dios, mienten usando nombre de Dios. O sea, él quiere acercar a Dios, pero de una manera equivocada. Y ese viejo profeta fue convertido en un traspié para ese varón de Dios. Lo hizo caer. Cuando nosotros acercamos a Dios, nuestra manera de acercar a Dios tiene que ser de Dios. ¿Sabe que este mundo nos enseña? Dice que cuando tu propósito está bien, la manera no importa. Puedes lograr como seas. Pero la Biblia nos dice, no solo propósito, sino la manera también tiene que ser de Dios. Hermano, la vida cristiana, vida fe, no hay atajos. No existe ese atajos. Cuando nosotros queremos acercar a Dios, queremos subir nuestra espiritualidad, acercar a Dios, tenemos que ver la palabra de Dios, orar a Dios y obedecer a Dios. No importa cuánto más asiste a la iglesia, sino importante es cuánto uno ama a palabra de Dios, cómo ora y cómo obedecer. Por eso Jesucristo dijo, Mateo capítulo 20, 16, dijo, así los primeros serán postreros, los postreros primero. Versículo 20, 22, fíjate, ocurre cosa irónico, porque viene palabra de Dios a ese viejo profeta. Él seguramente quiso ser otra vez como profeta, servir a Dios. A él viene palabra de Dios. ¿Qué palabra que vino a él? Una advertencia contra ese varón de Dios a quien él engañó con mentira. ¿Es cierto? Mire, ¿cómo sería él para decirle eso, palabra contra este varón de Dios? Ese viejo profeta, si persona normal, debe sentir con mucha pena. Y también a lo mejor entregando esa palabra puede sentir él, oye, que sea no es verdad esa profecía y advertencia Dios está entregando a él. Resultado, como la Biblia dice, ese trajo la muerte de varón de Dios. Mire, y esa cuando estado de viejo profeta, ve que él no tiene temor de usar nombre de Dios. En nosotros realmente cuando usan nombre de Dios tenemos que cuidarnos mucho. No podemos utilizar y sin temor nombre de Dios. Ahora vemos una persona como el viejo hombre que no tuvo temor a Dios, nombre de Dios, menospreció nombre de Dios y mintió y hizo llegar muerte de otras personas. Mire, ese hasta aquí
parecía una historia triste, pero dentro de esa palabra de hoy hay un gran cambio. Hay arrepentimiento y también perdón de Dios, amor de Dios hacia esas personas. El tercer punto, lo que quiero ver junto es cómo Él arrepiente, cómo sabemos su arrepentimiento y cómo sabemos Dios le había perdonado a Él y amó a Él. Versículo 23 al 25, nosotros vimos ese varón de Dios usando ese asno que proveyó viejo profeta y mueren por león. Increíble, muy extraño es, león no hizo ningún daño, de resto, cuerpo de varón de Dios ni tocó asno. Versículo 26 al 31, lo que leímos, y esa noticia llega a viejo profeta. Entonces, él va, busca resto de varón de Dios y entierra. Después que enterrar, él hace una palabra, o sea, un deseo, más que deseo a sus hijos. Dicen versículo 31 que vamos a leer otra vez. Versículo 31, leemos juntos. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Mire, este deseo no es normal, un deseo extraño. Sepultar junto a misma tumba. Y eso hace normalmente lo que podemos encontrar, un ejemplo de esto es entre pareja, esposo y esposa, sí, enterrar misma tumba. Y él más dice que pusiera su hueso junto con hueso de varón de Dios. Eso es muy especial. Esto, lo que él está diciendo de que es, él viendo la muerte del varón de Dios, él sabe que ese lugar también le toca a él. Él debía morir igual porque él no tuvo temor de palabra de Dios. Él violó palabra de Dios igual que varón de Dios. Entonces, él está reconociendo, caramba, yo debía morir junto con la misma resultado de ese varón de Dios. El otro, él supo ahí que es palabra de Dios, la profecía sí va a cumplir. Porque anteriormente él no tuvo miedo, no tuvo cuidado sobre profecía, palabra de Dios. Pero ahora sí, él viendo todo ese acontecimiento, él supo que va a suceder. Por eso, versículo 32, vamos a leer junto 32. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Fíjate, él dice, sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel. ¿Qué estaba diciendo? Anteriormente, ese viejo profeta, él no estaba cuidado con advertencia, profecía de Dios, pero esa advertencia que Dios hizo a través de varón de Dios, la cual sale el mismo capítulo 13, versículo 2. Vamos a leer allí. Leemos juntos. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Fíjate, esa es advertencia de varón de Dios hizo contra rey Jeroboam y a todos que estaban allí. Ahí dice, he aquí en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, y el cual sacrificará sobre ti todos los sacerdotes
de los lugares altos que queman sobre ti incienso, sobre ti quemarán hueso de hombre. Fíjate esa advertencia. Ahora, lo voy a explicar lo que es esa palabra, pero el viejo profetas antes no tenía cuidado, ahora sí creyó esa palabra, esa profecía va a ser realidad. Él empezó a creer en la palabra de Dios completamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es un cambio del viejo profetas, un cambio, recuperación de sus espiritualidades. Él comienza a creer la palabra de Dios. Y esto, por eso, él pidió para que pusiera su hueso junto con hueso de varón de Dios. Dios recibe ese arrepentimiento de viejos profetas. Aún hasta ese momento, él fue solo nombre profetas y él había aceptado negociar este mundo. Él no tuvo cuidado palabra de Dios, o sea, menospreció palabra de Dios, no tuvo temor de usar mal palabra de Dios. Sin embargo, Dios, cuando arrepienta una persona así y recibe su arrepentimiento, aunque él hizo gran pecado, hace morir de varón de Dios, pero cuando ese viejo profeta, cuando confió la palabra de Dios, cambio de esa actitud, viendo esa fe, Dios perdonó. Le voy a explicar segundo Reyes, capítulo 23, versículos 16 al 18. Leemos juntos para explicar dos palabras de versículo 2, lo que leímos, y esto podemos entender qué ha sucedido después, la historia de Israel. Leemos juntos. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. ¿Sabe lo que acabo de leer? Ese segundo Reyes. Eso sucedió en rey Josías. Nosotros vimos el versículo 2, que cuando naciera casa de David, uno Josías. Ese Josías, después de 300 años de historia de Israel, el Judá nace, el reino sur Judá, nace un rey, se llama Josías. Ese Josías hace reforma religiones, que hace volver a Dios. Y entonces él estaba derivando, cumpliendo toda esa profecía que había dicho 300 años antes por varón de Dios. Y él derivaba altar de todo lugar alto y Betel. Entonces cuando Josías lo ve, Dios hizo ver Josías sobre una tumba. Esa tumba era justamente, estaba enterrado varón de Dios y de ese viejo profetas. Entonces le pregunta sobre esa tumba y los siervos explican al rey Josías de qué se trata esas tumbas. Entonces él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos. Fíjate, los huesos de profetas que había venido de Samaria, la cual es viejo profetas. ¿Qué es lo que quiso hacer rey Josías? Josías, derribando todos los altares y Betel y todas aquellas tumbas de profetas o de sacerdotes, quien adoró equivocadamente a Dios, aquel
y lo sacó hueso, quemar ese altar antes de derribarlo. O sea, deshonra a todas aquellas personas. Pero Dios usó rey Josías evitar deshonra de ese varón de Dios y viejos profetas. Lo que quiere decir que Dios perdonó ese pecado de varón de Dios y amó ese viejo profeta aún. Sus errores fueron muchos, pero cuando arrepintió, Dios perdonó. Y así Dios nos ama a nosotros. Así que tenemos que hacer reflexión en nuestras vidas. Hay que verlo. Si no hay en mí, no hay esa vida que vimos el viejo profetas. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Es importante arrepentirnos. Cuando nosotros arrepentimos, el Dios ama a nosotros y perdona nuestro pecado, hace restaurar a nosotros. El primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, dicen: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona, nos transformará. Vamos a cerrar ojos. Quiero invitar a hacer una reflexión. Porque nosotros hoy, por la historia de viejos profetas, aprendimos el mensaje del Señor. Dios dijo, Isaías dijo: venid luego, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve será emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca y lana. Desde luego, siguiente versículo, el Señor nos dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, cuando nosotros arrepentimos, cuando nosotros acercamos a Dios, Dios nos va a restaurar. Va a restaurar a la tierra. Va a restaurar a Venezuela. Tenemos que hacer reflexión de los pecados de la sociedad de Venezuela. Y nosotros, cada uno de nosotros, es bueno hacer reflexión. Y arrepentimos. De esta manera vendrá esa restauración de Dios para Venezuela, para nuestro hogar, para nuestra sociedad, para mi vida. Oremos.